pues ya más de 5 años y en el que en concreto con la aceituna de mesa hemos tenido campañas de promoción muy interesantes. Para nosotros, India, con una población de 1.380 millones de habitantes y una clase media que ronda actualmente los 300 millones de personas y una clase alta compuesta por 40 millones de personas, es un mercado interesantísimo para el sector agroalimentario, entre otros sectores, pero en concreto para el sector agroalimentario. Además, en los últimos años hemos visto cómo los ingresos medios anuales de esta sociedad se ha duplicado y cada vez disponen de más renta disponible para gastar en productos de alimentación. Por la experiencia que tenemos de seguimiento de estas campañas de promoción, lo que percibimos nosotros desde Stenda y desde España es que bueno, son cada vez más sofisticados y cada vez hay un mayor interés por los productos importados y saludables. Bueno, pues hemos trabajado con embajadores para los productos andaluces que precisamente han estado potenciando estas características de los productos agroalimentarios. El mercado agroalimentario indio es el sexto más grande del mundo y el comercio minorista contribuye al 70% de las ventas. Esto es una particularidad de este mercado que hay que tener en cuenta a la hora de abordarlo y que nos explicarán en la presentación que vamos a escuchar, ¿no? No solamente estamos hablando del consumo de productos agroalimentarios, sino también la industria de procesamiento de alimentos en India representa el 32% del mercado total de alimentos del país, con lo cual ahí hay un margen muy importante de desarrollo de este sector de productos transformados. También un poco por ver qué nichos de oportunidades existen. Vemos también cómo está creciendo el mercado gourmet, que está valorado actualmente en 1.300 millones de dólares y está creciendo a una tasa de un 20%. Y el mercado de productos orgánicos está todavía en una fase incipiente de desarrollo, ¿no? Pero también, al igual que en todas las sociedades y en los países que van desarrollando su clase media, pues vemos que será un segmento que se irá desarrollando y que tendrá cada vez representará más oportunidades. Y por último, ya antes de pasar la palabra a los responsables de nuestra oficina, comentaros que también estamos haciendo un seguimiento del e-commerce en India de productos de alimentación y al igual que para todos los temas orgánicos que están creciendo, está en una etapa inicial. Pero en este caso el crecimiento que estamos observando es un crecimiento exponencial. Es un canal de venta de alimentos organizado que tiene un potencial enorme y que en un país como la India pues vemos que también tiene un futuro muy prometedor. Yo por mi parte pues ya pasar la palabra a los responsables de la India, animaros a que una vez que proceséis esta información que os vamos a trasladar, contéis con nuestra antena para la programación de acciones agrupadas y para los proyectos individuales y agradeceros de nuevo vuestra presencia en este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Damos paso ahora a Ignacio Soto Nuria Machicot, que forman parte de nuestra antena en India. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, María, por la introducción. Francamente, María, has dado los principales datos del sector y vamos a intentar ahora desarrollarlos. Es un placer para nosotros presentar de nuevo las oportunidades de negocio en el sector de alimentación en India a las empresas andaluzas. Vamos a empezar hablando de la población. India tiene una población, ya lo ha comentado María, de 1.380 millones de personas, es decir, es el segundo país más poblado del mundo, después de China. India tiene una tasa de crecimiento de 1,2% anual y es superior a China, a la tasa que tiene China. Esto significa que en los próximos años India va a superar la población china y se convertirá en el país más poblado del mundo. India tiene una densidad de población muy alta, estamos hablando que tiene 421 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 5 veces la densidad de España. Aquí tenemos únicamente 92 habitantes por kilómetro cuadrado, para que puedan hacer la comparativa. La población en India es muy joven. La media de edad está en 28 años, frente a los 42 años de España o a los 47 años de Japón. En cuanto a la ubicación, India tiene una ubicación privilegiada, ya que está localizada en la zona Asia-Pacífico. En términos de población, que es lo que estamos analizando en estos momentos,
Esta zona representa las 2/3 partes de la población mundial. Pasamos. Vamos a hablar ahora de las grandes ciudades. Hemos dicho que India tiene 1.380 millones de personas, pero ¿cómo viven? ¿Dónde viven? Aproximadamente el 65% de la población india vive todavía en zona rural y se dedican principalmente a la agricultura. Por lo tanto, nos centramos únicamente en el 35% restante que vive en las ciudades. Es decir, tienen que tener en cuenta que se prevé que 12 millones de personas migran todos los años de la zona urbana a las ciudades. La población urbana es muy relevante en el PIB nacional, ya que representa el 60% del mismo. En cuanto a las ciudades, destacamos Delhi, la capital, en el norte, y Mumbai, en el sudeste. Son dos grandes urbes de cerca de 24 millones de habitantes. Por otro lado, no hay que olvidar que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional en este momento en el mundo están en India. India tiene más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Pasamos. Tendencias demográficas. En cuanto a las tendencias demográficas, y María ya lo ha adelantado, la clase media alta en India está continuamente creciendo y empieza a ser, ya tiene un tamaño muy interesante. En la actualidad, India es la tercera economía más grande del mundo en términos de paridad de compra, ojo, pero está experimentando, como decimos, un crecimiento constante de la clase media. En el 2018, la clase media alta, hablamos en términos indios, estamos hablando de unos ingresos que van de 8.500 a 40.000 dólares al año, representaban un 21% del total, es decir, 61 millones de hogares. En el 2030 se espera que representarán un 44% del total, es decir, llegaremos a 168 millones de hogares. Como ya hemos comentado, India tiene una población muy joven y podemos decir que la mitad de la población india, es decir, 600 millones de habitantes, tienen menos de 25 años. Y podemos decir que el 65% de la población india tiene menos de 35 años. Un dato interesante de los productos de consumo andaluces es el crecimiento de los ingresos per cápita. También lo ha señalado María. En los últimos 4 años hemos visto que ha crecido un 28% y se ha pasado de los 1.476 euros en el 2015 a los 1.888 euros en el 2019. Pasamos. El Tratado de Libre Comercio Unión Europea-India. Pues India, tras quedarse fuera del gran acuerdo que se acaba de firmar, el RCEP, está intentando cerrar acuerdos de libre comercio con distintos países, como pueden ser Estados Unidos, Reino Unido, Australia y, como no, la Unión Europea. Así que, tras 8 años de parón, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-India se activaron el pasado mes de mayo del 2020. Son muy buenas noticias para las relaciones económicas y comerciales de entre la Unión Europea e India. ¿Por qué? Pues porque este tratado va a constituir un marco estable, regulará las relaciones comerciales y significará un mecanismo de reducción sistemática arancelaria. No podemos olvidar que a día de hoy muchos de sus productos, de los productos alimentarios, tienen aranceles muy elevados. Ahora bien, sí que es verdad que tenemos que realizar un seguimiento exhaustivo de la ronda de negociación para valorar los avances que tienen y para que por fin se pueda firmar este tratado. Pasamos. Y ahora, Iñaki, te cedo la palabra para que comentes este programa, este macroprograma que puso el año pasado, bueno, hace 2 años ya, India en marcha y la situación COVID. Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos los asistentes y también, por supuesto, a María y a Virginia. Bueno, el programa Manilvat Bharat no deja de ser un programa semejante a lo que hemos podido ver en otros países, ¿no? Como el America First en tiempos de Donald Trump, o los programas que tanto Brasil como otros países pues han ido realizando en los últimos años, ¿no? Básicamente lo que intentan primar es la industria local o el producto local con respecto a otros productos que puedan ser competencia extranjera. India, sobre todo, lo que busca es blindar su país a la dependencia de mercados muy estratégicos y muy amenazantes para ellos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el mercado de su vecino del norte, de China, del que depende de una forma muy, muy importante. En este caso, el programa Atmanirbhar Bharat
sobre todo busca no tanto la protección de productos agroalimentarios, sino mucho más la. No te escuchamos, Iñaki. Iñaki. Nuria, ¿nos escucha? Un segundito, Virginia. Estamos mirando, no sabemos qué ha podido pasar. Un segundo. Mientras que los compañeros se vuelven a conectar, aprovecho para comentarles cómo va a ser la logística de las reuniones de aquellos que han solicitado reunión. Una vez que terminemos, hay preparadas 2 salas de las que deben haber recibido el enlace y el horario y podrán irse conectando directamente. Aquellos de ustedes que tras la sesión sigan manteniendo interés en tener reuniones con ellos y o bien no les encaje la hora que les ha sido facilitada o bien no se le haya despertado el interés a lo largo de la propia sesión, podrán escribirme a mí, tienen mi correo electrónico de la convocatoria y podremos organizar una reunión en un momento posterior. Creo que tenemos ya a Ignacio conectado. Ignacio, Nuria. Yo creo que está conectado. Si no, de todas maneras, vamos avanzando en la presentación, sigo yo, hasta que otra vez Iñaki pueda proyectar. Si te parece, yo... ¿Conecto yo la presentación? ¿Te parece, Nuria? Perfecto, si puedes, sí. Vale, sí. Seguimos adelante. Ahora mismo vamos conectando. Si me indicas en qué transparencia ibais, creo que estaba en el programa India aquí. El Atmanirbhar Bharat. A ver si me deja. A ver, un segundito. Tengo que desactivar primero lo. Un momentito. Y no nos está dejando compartir desde aquí ahora. Un segundito. Ahora. Perfecto. Te doy paso, Nuria. Continuamos. Que hemos tenido. Estábamos hablando del programa Atmanirbhar Bharat, y vamos a hablar ahora del programa Atmanirbhar Bharat, que básicamente es un programa anejo a los que han realizado otros países, como puede ser Brasil o Estados Unidos, del America First o el Brasil primero, ¿no? Básicamente lo que busca es blindar la economía del país a las amenazas que pueden venir de países cercanos, ¿no? En este caso, sobre todo, cuando hablamos de India, pues la principal amenaza viene de China, ¿no? En este caso no está tanto centrado en los productos agroalimentarios, sino en otro tipo de productos, como puede ser más la electrónica, etc. Lo que busca es blindar con vías arancelarias y no arancelarias a determinadas importaciones de determinados países, a la vez que le recargan de determinados
medidas adicionales como inspecciones, etcétera. Obviamente también lo que intentan hacer es promocionar el producto local modernizándolo y inyectando en la economía de los recursos suficientes como para que puedan invertir pues, en tecnología, etcétera, ¿no? Y esto es, digamos, el principal punto en el que nos interesa desde el punto de vista agroalimentario. Ha habido una inyección de liquidez muy importante, una inyección de crédito muy importante para que las empresas locales se modernicen. Y en este caso, una de las industrias más importantes en este proceso de modernización es la industria agroalimentaria. India tiene un desfase tecnológico muy importante cuando estamos hablando de procesado de alimentos, de cadena de frío, etcétera. Por lo cual, esta inyección de dinero en este sector va a generar una grandísima inversión en productos pues, que van a favorecer la mecanización de los cultivos, el mantenimiento, la distribución, etcétera. Vamos a pasar. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente, ya estamos un poco saturados todos, de la situación del COVID en India y cuáles son las consecuencias que han tenido, ¿no? En la actualidad, India está afrontando su tercera ola. Vamos a hablar de tercera ola, teniendo en cuenta que la primera fue relativamente moderada, como puede ver en la parte superior, básicamente porque India lo que hizo fue blindar el país a la llegada de extranjeros cuando todavía prácticamente no había casos en el país, ¿no? Si no recuerdo mal, había 36 casos cuando el país se blindó y se cerró, digamos, las fronteras a la llegada de todos los turistas, etcétera, ¿no? Eso hizo que la primera ola fuera muy moderada, pero que las consecuencias económicas fueran dramáticas. Se cerraron las industrias, se cerró el turismo, etcétera, etcétera, con lo cual las pérdidas que hubo en las empresas pues, fueron muy importantes. Llegó un momento en el que el gobierno tuvo que decidir si primaba la economía sobre la salud pública y decidió pues, reabrir la economía y eliminar las restricciones. Curiosamente, eso no trajo consigo una expansión de la pandemia, sino que paulatinamente fueron bajando el número de casos hasta llegar a una situación en la que se generó cierto grado de euforia, la gente se le olvidó que tenía que seguir tomando las medidas de precaución necesarias y entonces sí que vino una segunda ola con la variante Delta, que si recuerdan tiene su origen en India, mucho más grave, mucho más severa y que realmente puso a prueba la situación del sistema público de salud en India, que es muy eficiente y bueno, lo que generó es de sobra conocido. Las cifras que ven ahí abajo pues están muy lejos de ser la realidad de lo que ocurrió, ¿no? Se habla que tranquilamente las cifras reales pueden ser 10 veces la cifra de fallecidos o de casos reconocidos. Entre otras cosas porque no existe un sistema de salud pública o no existe, por ejemplo, pues, una protección a las bajas laborales, por ejemplo, ¿no? El otro día nos comentaban de empresas españolas pues, que cuando en una familia hay un caso de coronavirus y lo coge el resto de la familia, pues no se van a hacer test. Con lo cual, si no se van a hacer test, pues esos casos no aparecen en ningún otro sitio, ¿no? Se toman su ibuprofeno, paracetamol y ya está, hasta que se les pasa, ¿no? Con lo cual, pues obviamente el número de registros pues es muy diferente a la realidad. En el tema de la vacunación, India va moderadamente bien y muy bien en términos de lo que le corresponde a un país de este tipo de países emergentes, ¿no? Prácticamente el 90% de la población ha recibido la primera dosis y un 68% las dos dosis, ¿no? India es un productor de vacunas, con lo cual pues esto favorece a que tengan vacunas disponibles y su principal hándicap pues, son las necesidades de tener una capilaridad en la distribución de las vacunas, pues, sobre todo para llegar a la India rural. Y ahora vamos allá a entrar en detalle de la presentación sobre la alimentación y las bebidas. En primer lugar, vamos a poner en peso relativo cuál es el tamaño del sector, ¿no? India es un grandísimo productor. Eso es lo más importante que queremos señalar en primer lugar, ¿no? India es el principal productor de muchísimos productos estratégicos, como pueden ser las especias de condimentos, tiene una grandísima una industria de ganado bovino e industria láctea, por ejemplo. Es el segundo productor mundial de frutas y verduras, el segundo productor mundial de pescado. Tiene una industria avícola enorme también y principalmente exporta pues, lo que
conocemos, ¿no? En pescado, sobre todo en el pescado, estamos hablando de gambas, de calamares, etcétera, arroz, carne de búfalo, especias, etcétera, ¿no? Estamos hablando que India es una gran potencia y que tiene determinadas necesidades, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar entender. India tiene gran capacidad para producir y depende de las importaciones en nichos de mercado muy específicos. Y eso es lo que tenemos que intentar identificar para valorar realmente dónde está el potencial de las exportaciones de la industria española, en este caso andaluza, con India. Sí que es muy importante también determinar, como bien ha explicado antes María, que India es un país en el que se está realizando un proceso, digamos, de modernización no solamente de la producción, sino también de la distribución, ¿no? Estamos hablando que todavía una gran parte de la cadena de distribución depende del sector no organizado. También es muy importante determinar que el porcentaje de alimentos procesados es muy bajo en comparación con una economía mucho más desarrollada como puede ser pues, la nuestra, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar ya, digamos, partida por partida de determinados elementos que pueden ser de su interés y en primer lugar vamos a hablar de las frutas. En las frutas lo más importante es determinar que existe una lista positiva, es decir, solamente se pueden importar aquellos productos que son homologados. Para el proceso de homologación, pues lo conocen ustedes mucho mejor que yo, pues hace falta que existan una serie de envíos que sirvan de prueba para ver si realmente esos procesos de control de plagas, etcétera, se cumplen y una vez homologados por parte de las autoridades sanitarias indias, ese producto pasa a estar en la lista permitida, por así decirlo, ¿no? ¿Qué productos se pueden importar? ¿Qué frutas se pueden importar a día de hoy? Pues estamos hablando de los cítricos, de la uva, de frutas de pepita, de determinadas frutas de hueso y de caquis, ¿no? Que son principalmente los productos que más se están exportando desde España. Las exportaciones desde España todavía son relativamente bajas. Estamos hablando de 4 millones de dólares, en comparación con los 3.000 y pico millones de dólares que importa, incluidos aquí pues, determinados productos de gran volumen que se están importando, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los frutos secos, por ejemplo, que se importan masivamente de Estados Unidos. India, a la vez, es un grandísimo productor, como hemos hablado, por ejemplo, en temas de banana, mango, papayas, bastantes frutas tropicales, etc. India produce el 15% de las frutas y verduras mundiales. Y tan solo un 2% de ellas son procesadas. Este es un tema en el que India está haciendo un hincapié enorme. Desde hace 5 o 6 años aproximadamente, el Ministerio de Procesado de Alimentos indio tiene un vínculo muy cercano con la industria española a la hora de, digamos, de aprender y de adquirir tecnología española. Se mira en España como en un espejo en el que puedan adquirir know-how específico de este sector, porque su objetivo es que el grado de procesado de alimentos que están realizando crezca exponencialmente. Este pequeño nivel de procesado lo que lleva es que haya unas mermas, unas pérdidas exageradas. India es un país encima castigado por una climatología muy radical. No estamos hablando de unos veranos en los que durante más de 6 meses las temperaturas son los 40 grados, con lo cual estas frutas y verduras no son procesadas o no son conservadas de forma correcta, pues rápidamente se echan a perder, ¿no? Y estamos hablando, si no recuerdo mal, que India pierde más que el consumo de todo el Reino Unido. Y ahora vamos a hablar de los frutos secos. En cuanto a los frutos secos, pues estamos hablando un poquito de lo mismo, ¿no? La producción de Estados Unidos, en este caso, es la que tiene una repercusión más importante en India. Se importan muchísimas nueces, se importan muchas almendras, etcétera. Y lo mismo que ocurre aquí, pues son productos que tan solo aquellos que aparezcan en la lista positiva se pueden importar, ¿no? Además, tiene unos aranceles muy altos, como pueden ver en el cuadro inferior izquierdo, pero es un producto que tiene mucho recorrido. Es un producto que en India, obviamente, ya se consume en aquellos productos que tienen locales, como pues, el cacahuete o el anacardo, y está muy incorporado a su cocina. Es un producto que masivamente se utiliza pues, en todas las salsas y condimentos que ellos realizan y está prácticamente presente en todos los platos de comida india. Con lo cual, conforme se van incorporando nuevos productos en esta lista positiva, sin duda alguna tiene un gran recorrido.
Y ahora vamos a hablar, Nuria va a hablar de los alimentos procesados. Nuria. Muchas gracias, Iñaki. Bueno, ya has adelantado bastante del sector de procesado de alimentos, del sector, pero aún así nos gustaría dar unos datos para que las empresas andaluzas que puedan dimensionarlo. El sector de procesados de alimentos en India registra un importante crecimiento anual que alcanza el 8,5%. El consumo de alimentos frescos es muy alto. Los alimentos procesados representan únicamente a día de hoy un 32% del sector de alimentación. Pero tenemos que tener en cuenta, y es interesante saberlo, que este porcentaje no deja de crecer de los últimos años. Otro dato que sorprende, y aquí ya lo he adelantado, es el bajo nivel de procesado en India. Si lo comparamos con Occidente, vemos que el nivel de procesados en India es muy bajo. Estamos hablando del 10% indio contra el 70% occidental. El procesado más bajo se registra en la categoría de frutas y verduras, y aquí en India, pues únicamente, ya lo ha comentado Iñaki, se procesa un 2%. Para nosotros este hecho constituye una gran oportunidad de negocio para las empresas andaluzas de tecnología de procesado de alimentos. Tanto el gobierno como las empresas, como el cliente, como el consumidor final, necesitan aumentar, incrementar ese porcentaje de procesado cuanto antes. En la tabla de arriba a la derecha pueden ver la evolución del consumo de comida envasada. Hemos introducido 12 categorías y destaca el crecimiento de los aceites comestibles del 88% en los últimos 5 años, seguido por la pasta, la comida preparada y los snacks. Nuria, un momento. Nuria, ¿Sí? disculpa. Yo al menos te estoy escuchando entrecortada. No me digas. ¿Sí? A ver, ¿ahora? ¿Hola? ¿Quieres que repita algo del anterior? No, continúa. Lo digo para... Vale, voy a quitar cámara por si acaso, ¿vale? Vale. Perfecto, avísame por favor, Virginia. Vale, aceite de oliva. Vamos a comentar este segmento, este sector. España es el principal país proveedor de aceite de oliva a India. El valor del mercado de aceite comestible de India en el 2018 fue de 382 millones de euros. El sector registró un crecimiento anual entre los años 2016 a 2018 de un 32%. Las perspectivas de crecimiento son muy positivas, son muy buenas, ya que se espera que crezca hasta el 2013 a un porcentaje de un casi 20% anual. Los aceites más consumidos en India son, en primer lugar, palma, con un 33%. Le sigue el colza, soja, girasol y, por último, oliva. Oliva tiene a día de hoy una cuota muy pequeñita de 1,43%. El arancel del aceite varía de un 30 a un 45%, dependiendo del tipo de aceite. Ahora lo veremos. Si nos fijamos en los flujos comerciales, en la parte derecha, son datos del año pasado, del 2020. A ver, aquí nosotros podíamos haber, tuvimos ahí un pequeño debate interno. A ver, hay muchos datos que si cogemos los datos del 2019, son a veces más positivos que el 2020. 2020, año COVID, fue un año bastante complicado, complejo, y sí que es verdad que algunas cifras de exportación españolas a India disminuyeron. No obstante, hemos optado por dar esta cifra y dar los datos del 2020, teniendo en cuenta que, bueno, pedimos que tengan en cuenta pues ese pequeño matiz de que entendemos que va a haber un rebote muy interesante y ojalá dentro de poco podamos dar ya los datos del 21 indicando que ha habido un crecimiento importante. Como digo, se han analizado los flujos comerciales del 2020. Y en este segmento del aceite de oliva hemos analizado el grupo tanto de aceite de oliva virgen extra, estamos hablando del 1509, como el 1510, que es el aceite de orujo. En el primero de ellos, en el 1509, vemos que España es líder y tiene una cuota de mercado del 89%. Y es que España exportó a India en el 2020 por un valor de 27 millones de dólares. España es claramente líder en este segmento. Le sigue Italia con una cuota de un 10%, con lo cual le sigue, pero todavía muy, muy lejos. Si analizamos el otro grupo, el 1510, que es el aceite de orujo, sí que observamos que el principal proveedor de aceite a India va a ser Italia, no es España, perdón.
Italia tiene una cuota de un 56% y le sigue España con un 44%. El patrón del consumidor indio de aceite de oliva muestra las siguientes preferencias. El indio busca un aceite que tenga bajo grado de acidez. Prefiere que tenga una coloración baja, no le gusta el aceite oscuro, sino que va a buscar un aceite más claro, más ligero. Como saben, la cocina india pues, utiliza muchas especias, por lo tanto suelen mezclar los aceites con especies como el romero, orégano, pimienta, incluso algunas mucho más picantes. Prefieren el aceite de oliva extra light, sobre todo por su aroma neutro y por lo que hemos comentado, por esa baja coloración. Compran formatos pequeños y hay que tener en cuenta que el 40% del aceite de oliva se presenta en envases de menos de 250 mililitros. Prefieren muchas veces el aceite de orujo, pero únicamente es por su menor precio. No hay que olvidar que este aceite es más económico que el aceite de oliva virgen. Los altos índices de hipertensión, diabetes y otras enfermedades cardiovasculares de la población india lo que hacen es provocar un aumento paulatino del consumo de aceite de oliva, con lo cual este dato es muy interesante para los aceites andaluces. Y sorprende este dato, pero les queríamos también trasladar que los indios también lo que hacen es usar el aceite de oliva como producto cosmético. El aceite tiene unas propiedades, como sabrán, muy hidratantes para la piel y el cabello, pero afortunadamente cada vez lo utilizan menos como producto cosmético y más como un producto de alimentación. Virginia, ¿se me oye bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Vale, gracias. Venga, seguimos con la aceituna. El consumo de aceituna crece continuamente en India. Durante el 2018, las importaciones de este tipo de aceituna negra mayoritariamente, crecieron un 65%, mientras que las importaciones de aceituna verde se redujeron un 1%. La aceituna tiene un arancel de un 30% y hemos analizado, lo verán en la parte derecha, los flujos comerciales, también flujos del 2020, de dos grupos, del 20-05-70 y del 07-11-20. En primer lugar, analizamos los del grupo 20-05-70, que es aceituna de mesa, donde el principal proveedor de aceitunas es España. Tiene una cuota de un 83% y seguido, muy de lejos, por Egipto, con un 7%. En total, España exportó a India en el 2020 por un valor de 2,7 millones de dólares. España es claramente el líder absoluto de este segmento. Por otro lado, el otro segmento, el otro grupo, de 07-11-20, son aceitunas no preparadas para el consumo y vemos que aquí Egipto lidera, tiene una cuota de un 44%, seguido muy de cerca por España, con una cuota del 38%. Las aceitunas de origen español importadas son principalmente, ya lo hemos comentado, negras y se emplean como ingrediente en una variedad de platos de restauración, como son las ensaladas, las pizzas, los sándwiches, etc. Además, en India se consume la aceituna como aperitivo y es un tema que se quiere potenciar. Y también como plato de cocina mediterránea. No podemos olvidar que la aceituna en India no se produce a día de hoy. Es un producto que no es muy conocido y por ello hay una potente campaña de promoción española de la aceituna en India. En los últimos años se está llevando a cabo, como digo, esta potente campaña de promoción. Confiamos que las cifras de exportación españolas pronto registren esta inversión española y aumenten considerablemente. Seguimos. Productos cárnicos. India es el país, ya lo ha comentado Iñaki, también con mayor población de ganado y es el mayor productor mundial de carne de búfalo. El 90% de las exportaciones de productos animales indios corresponden a carne de búfala. En cuanto a la carne de pollo, es la más consumida, la más producida y la más consumida, tiene un 36% de cuota. Y en ella tenemos que decir que el 90% se comercializa en fresco. De nuevo vemos que hay una categoría en la cual pues, el grado de procesamiento es muy inferior a lo que conocemos nosotros aquí en Occidente. El consumo de cerdo por cápita es muy bajo. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos en principio dos razones. Por un lado está la influencia de la cultura, se considera poco higiénico a este animal, al cerdo, y luego también la religión, no la podemos olvidar. Por último, como sabrán, está prohibida la cría de ternera como para su sacrificio y también para su consumo. Los productos cárnicos, carne fresca y congelados, tienen un arancel del 30%. Aquí brevemente nos gustaría hacer una pequeña matización para hablar de los embutidos que no aparecen en el slide.
Los embutidos de carne del grupo 1601 tienen un arancel del 100% y no hay casi exportaciones de España a India. En cambio, las preparaciones y conservas de carne cortadas en lonchas, atención, es el grupo 1602, tiene un arancel menor, estamos hablando de un 30%. España, en esta categoría, es el segundo mayor proveedor, aportando un 20% al total del importado de India. En el cuadro de la derecha pueden ver la evolución de las importaciones de carne por las distintas categorías y, como verán, el código 0203, que corresponde a la especie porcina, es la que registra mayores valores. Los principales proveedores de carne de India a día de hoy, Bélgica, con una cuota del 39%, seguido de Nueva Zelanda y España. Pasamos. No quiere pasar. Vale, ha pasado pescado. Perfecto. India es el tercer productor de pescado a nivel mundial y el segundo productor de acuicultura. Iñaki ya lo ha comentado también previamente. En cuanto a productos, India es el principal productor y exportador de camarones. Camarones, gambas, son variedades muy exportadas. Por lo tanto, India procesa el 23% de lo pescado y lo destina principalmente a la exportación, con lo cual India es el gran exportador de pescado congelado y procesado. Sus principales destinos son Estados Unidos, con un 26%, China y Japón. El consumo de pescado medio indio es de 5 kilos frente a los 25 kilos anuales europeos, para que se hagan una idea. La balanza comercial de este grupo 03 es claramente positiva para India. ¿Por qué? Porque India exportó en el 2020 por valor de 5.150 millones de dólares e importó únicamente 131 millones de dólares, procedentes principalmente de Bangladesh y Estados Unidos. Queda claro, por tanto, que India es gran potencia en este segmento y es fuente de abastecimiento de pescado a nivel mundial. Confitería. Brevemente diremos que el sector tiene una tasa de crecimiento anual interesante de un 6,7%. India tiene un consumo de confitería de 2,3 kilos per cápita anual. Y en el gráfico de la izquierda pueden ver la evolución del crecimiento del consumo desde el 2016 al año de 2019, de las 4 categorías de productos de confitería. Tenemos las chocolatinas, golosinas, galletas y helados. Destacan por volumen las categorías de galletas y golosinas. En cuanto al consumo, observamos que las grandes ciudades, otra vez, pues India suelen ser las grandes consumidoras, en este caso de dulces. El consumo de chocolate es reciente. No hay que olvidar que India pues, tiene una deficitaria infraestructura del frío para su conservación y eso le ha afectado. Pero desde el 2016 su consumo va creciendo a un 8% anual. Los productos de chocolate están muy asociados a regalos, ocasiones especiales, etc. Respecto a los aranceles, los polvorones, mantecados, mazapanes tienen un arancel del 30%. Estamos viendo que es el arancel tipo, el 30%, ¿vale? Para los productos agroalimentarios. Pero las galletas dulces sí que tienen un arancel un poquito más elevado, que es el 45%. En cuanto a los flujos comerciales, bueno, pues no son del todo significativos, por lo cual vamos a pasar. Bien, el vino. El consumo del vino en India creció un 87% entre el 2012 y el 2017. No obstante, el volumen del consumo es todavía pequeño en India. Los vinos más populares son el vino tinto y el vino claro, pero el mayor crecimiento lo ha experimentado los vinos fortificados, el vino porto, vino jerez, etc. El motivo es que son más dulces y más baratos que los tranqueros, es decir, los tintos y blancos. El vino espumoso todavía es poco conocido y el sector parece que se está desarrollando. Son buenas noticias. A finales del año pasado se organizó la primera edición de la feria sectorial ProWine y este año está previsto que se organicen 2 ediciones de la feria Vinespo. Consideremos que este dato es muy positivo y que poco a poco este sector se va a desarrollar. Ahora vamos a comentar, pero una de las principales barreras para la comercialización del vino en India es el bajo conocimiento, la baja cultura que tiene el indio como consumidor de este tipo de bebida. Para empezar, y hablando un poquito de las barreras y para que entendamos un poco por qué está tan poco desarrollado el sector del vino en India, tenemos que decir que hasta el 2001 únicamente algunos hoteles y personal diplomático estaban autorizados y previa justificación a importar alcohol. Otro motivo es que el vino tiene un arancel muy alto, estamos hablando de 150%. ¿Perdón? El micrófono está activado.
Si activo el vídeo, se ve el mío, se me veo yo. Hola. Continúa, Nuria, continúa. Perfecto. Luego, además, hay un desconocimiento del vino español. Sí que es verdad que, así como España ha invertido en los últimos años y ha puesto en marcha una interesantísima campaña de promoción de la aceituna española en India, quizás haría falta hacer una campaña para promocionar el vino español en India. Los indios están acostumbrados a bebidas alcohólicas de alta graduación. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que es excolonia británica. ¿Vale? Y luego, por último, no podemos olvidar también los motivos de religión. En India las religiones no favorecen al consumo del vino. El 80% de la población es hindú, un 13% de la población es musulmana y un 2% es de la población es sikh. Con lo cual, estas poblaciones, este tipo de religión lo que no hace es potenciar el consumo de alcohol. Incluso algunas lo prohíben. En cuanto a los flujos comerciales, India importa un total de 13 millones de dólares. Y los principales proveedores de vino en el 2020 va cambiando mucho. Es muy interesante ver un poco la evolución de las importaciones indias de vino, porque los países, bueno, pues hay mucha fluctuación. En el 2020, como digo, fueron Australia con un 30%, Francia con un 17%, Italia 16% y Singapur. España ocupa el 7º lugar. Vale, terminamos con las bebidas, con los zumos. Se observa un aumento del gasto de alimentos saludables y nutricionales como zumos y concentrados de frutas, por lo cual nosotros vemos que esto es una oportunidad interesante para los productores de zumos andaluces. La mayor parte de los zumos tienen un arancel, otra vez de nuevo un arancel alto, un 48,96%. India importó en el 2020 un total de 28 millones de dólares, procedentes principalmente de China, tiene casi un 40%, con lo cual ahí podemos considerar el líder del mercado, Israel y Países Bajos. España ocupa pues, un modesto quinto puesto. Ahora doy paso a mi compañero Iñaki a comentar un poco el acceso al mercado, los canales de distribución y el tema del etiquetado. Cuando quieras, Iñaki. Iñaki, no se te oye. Sí, gracias, Nuria. Muchas gracias. En este caso hemos estado hablando en los últimos minutos de los distintos productos y de la evolución que han tenido en cuanto a cifras de exportación, en regulación, etcétera. Ahora lo que tenemos que hablar es también del canal, ¿no? De cómo llega ese producto al consumidor indio. Aquí también la evolución es muy significativa. Hemos estado hablando que India es un grandísimo productor, etcétera, pero a la vez es un grandísimo mercado, ¿no? India ya estamos hablando que es el tercer mercado retail más grande de Asia y el cuarto del mundo. Pero lo más importante no es el tamaño actual, sino la evolución que está teniendo, ¿no? Como bien ha explicado antes Nuria y antes había explicado María, India es un país en el que la renta per cápita prácticamente se ha duplicado en los últimos 5 o 6 años. Estamos hablando que hay una clase media, obviamente con los matices, ¿no? De que no es una clase media con los mismos ingresos que en Occidente, pero es una clase media que tiene un nivel adquisitivo suficiente como para tener los gastos básicos cubiertos y se puede permitir gastar en productos más selectos, etcétera, ¿no? En India lo más importante es lo que determina, digamos, la paridad de poder adquisitivo, ¿no? Las cosas también valen menos y con menos ingresos también cunden más, por así decirlo. Esa clase media está teniendo acceso cada vez más a un mercado de consumo cada vez más grande y aparte va demandando unos productos más específicos, ¿no? Estamos hablando que hay una grandísima evolución desde el mercado tradicional. En India, pues las kiranas, los mercados, los puestecillos locales, en las calles, etcétera, hacia un mercado mucho más organizado, cadenas de supermercados que ya no solamente están presentes en los centros de las ciudades, sino que están ya en todos los barrios periféricos y no solamente de las grandes ciudades, de las que podemos decir que son tier 1 o tier 2, ciudades de más de 1 millón de habitantes, las 50 o 50 y tantas ciudades de más de 1 millón de habitantes que hay en India, sino ya en pequeñas poblaciones. Prácticamente en cualquier parte de India ya hay un pequeño supermercado, una tienda de conveniencia en la que se distribuyen todo este tipo de productos. Y sobre todo pues, la evolución del e-commerce, ¿no? Que
María ya ha explicado que está en un proceso inicial, pero es que la cifra de crecimiento, estamos hablando que se ha duplicado en los últimos 4 años. 4 años, ten en cuenta que los 2 últimos años han sido periodo de pandemia, ¿no? El e-commerce ha llegado y ha venido para quedarse, sin duda alguna. Obviamente para nosotros en Occidente el e-commerce pues, nos da comodidad, nos permite utilizar eficientemente nuestro tiempo, pero es que en India más aún, ¿no? India hay que pensar pues, que las distancias son enormes, la población es enorme y cuesta muchísimo desplazarse desde un sitio a otro para hacer la compra, por así decirlo, con lo cual el e-commerce pues, simplemente es un factor decisivo para decidir si puedo comprar un producto o no. Y si estamos hablando, por ejemplo, de productos como los gourmet, como estamos hablando en el caso del aceite de oliva o todavía, por ejemplo, incluso de la aceituna, podemos decir que es un producto, no voy a decir prohibitivo, pero sí selecto, por así decirlo. Pues esto permite a que mucha gente que tendría que desplazarse kilómetros o que probablemente pues una vez al mes puede ir a un punto de venta físico, pues que gracias al e-commerce puede simplemente clicar en una página web y se lo envían a su casa, ¿no? Con lo cual, este desarrollo del e-commerce va a llevar consigo un desarrollo muy, muy importante del consumo de determinado tipo de productos y en este caso estamos seguros que va a tener un efecto muy, muy importante en los productos españoles, ¿no? En cuanto a las cadenas de distribución, el crecimiento que han tenido en los últimos años es enorme. De hecho, es un mercado que hasta hace relativamente poco ha estado muy regulado, ¿no? Existían cadenas de distribución, sobre todo extranjeras, porque el gobierno indio tenía unas restricciones muy importantes sobre el capital máximo que podían tener las empresas extranjeras en estas cadenas de distribución. Lo que hacía es pues, que empresas como Carrefour, Spar o todas las cadenas de distribución que ustedes conocen, pues no estuvieran muy interesadas en acudir al mercado indio porque básicamente tenían que tener un porcentaje minoritario en esos supermercados, con lo cual pues el desarrollo de estas grandes cadenas de supermercados en India pues estuvo en cifras muy bajas hasta relativamente muy poco, hasta el momento en el que este tema se eliminó, de forma que se abrió el mercado a todas estas grandes cadenas. Estas grandes cadenas obviamente pues también llevan consigo la introducción de nuevos productos que hasta relativamente hace poco pues no estaban presentes en el mercado indio. A la vez, las grandes cadenas indias han tenido un desarrollo enorme, ¿no? Con muy distintas modalidades, tanto los grandes hipermercados que puede haber en las grandes ciudades como sobre todo mucho más un supermercado de tamaño medio pequeño para lo que es nuestro estándar, pero que está presente prácticamente en cada barrio. O sea, yo siempre suelo contar la anécdota. Yo llevo presente en India desde hace más de 20 años y hasta hace relativamente poco, 6-7 años, si querías comprar yogures, por ejemplo, pues tenías que desplazarte al centro de una gran ciudad. Ahora puedes encontrar yogures en 10 supermercados a menos de 1 kilómetro de tu casa. Ese es, digamos, un termómetro para explicar, ¿no?, el grado de desarrollo que ha tenido la distribución organizada y la presencia de determinados tipos de productos como pueden ser los que estamos hablando en el día de hoy. En cuanto al e-commerce, pues lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? El desarrollo es exagerado porque India está asumiendo esta tecnología, ¿no? Estamos hablando de más de 640 millones de usuarios, que es más de la población europea. De ellos un 50% van a ser online shoppers, van a ser usuarios regulares del comercio electrónico, con lo cual estamos hablando ya de unas cifras mareantes. Y lo que es muy importante es que el 75% de los nuevos usuarios viene de zonas rurales. Zonas rurales, que lo que hemos dicho anteriormente, ¿no?, son precisamente los que estaban ajenos a este tipo de distribución organizada, a este tipo de producto gourmet, etcétera, etcétera. Con lo cual va a haber un acceso de esta mitad de la población o más de la mitad de la población india que vive en zonas rurales a este tipo de productos. Con lo cual es muy, muy importante, digamos, este desarrollo del e-commerce con respecto al impacto que puedan tener en el consumo de nuestros productos. En cuanto a los portales de alimentación, pues ahí tienen listados cuáles son los principales portales en el e-commerce. En cuanto a las tendencias del sector retail, ¿no?, aquí ha habido también pues,
una gran evolución en los últimos años. Estamos hilando una serie de ideas, ¿no? Desarrollo económico, población muy joven, cada vez se llega al escalón en el que se puede tener la capacidad de decidir, y ya no quiero el producto más barato, sino quiero un producto más sofisticado o un producto que me dé más seguridad, ¿no? En cuanto al retail, pues cada vez es más un retail multicanal. Las mismas cadenas de alimentación ofrecen su producto en la vía física, en sus supermercados, pero también lo ofrecen en la vía online. Bueno, es más un poquito lo que está ocurriendo aquí también, ¿no? Están conviviendo ambas plataformas. Cada vez se ofrecen más productos no solamente gourmet, sino un poco para ellos exóticos, podemos decir, ¿no? Antes era impensable encontrar jamón ibérico en India, por ejemplo, o determinados productos, trufa, por ejemplo, ¿no? O aceite de trufa. De este tipo de productos hasta hace relativamente poco, 4 o 5 años, era impensable poderlos encontrar en India, salvo que pues eso, los importaras directamente tú a unos precios prohibitivos. Cada vez más hay plataformas específicas y dedicadas a este tipo de productos de alto valor añadido, alto standing, etcétera, etcétera, que te ofrecen productos muy diferenciales, ¿no? Y cada vez más se están demandando este tipo de productos. De hecho, pues, estamos realizando varias agendas a empresas andaluzas de jamón o de productos cárnicos que hubiera sido impensable hacerlo hace 3 años, ¿no? Y ahora pues hay interés por parte de empresas indias de importar este tipo de productos porque tienen un mercado que los demanda, ¿no? Obviamente, pues también un gran desarrollo de la comida preparada, etcétera, de la ready to eat, ready to cook, porque cada vez más el tiempo es un bien escaso y la gente pues no tiene tanto tiempo como las generaciones anteriores de cocinar, de ir al mercado, etcétera, etcétera. Muy importante el énfasis en los dos valores, ¿no? En la salud y bienestar y en la seguridad alimentaria. Ahora enseguida hablaremos un poquito de la seguridad alimentaria, pero cada vez más se da un valor muy importante a este tipo de productos, ¿no? Y cuando tienes más dinero, pues lo que también puedes permitirte es pues, demandar un producto más específico, una marca más concreta, más determinada, ¿no? Cada vez más esto empieza a tener un valor muy especial en India. En cuanto al canal Horeca, bueno, el canal Horeca obviamente por motivos obvios ha sido probablemente el más afectado en la situación COVID, ¿no? En los últimos 2 años. El número de turistas en India pues relativamente no era especialmente significativo, estamos hablando de 11 millones de llegadas de turistas extranjeros en comparación con los 80 y tantos, si no recuerdo mal, que estamos en España. Unos ingresos importantes por parte del turismo, pero sobre todo en India es muy importante el turismo doméstico, ¿no? India es, pues, es un sexto de la población humana que se mueve entre las distintas urbes, etcétera, etcétera. El indio, el sur, quiere visitar el norte, etcétera, etcétera, y genera un consumo muy importante en restaurantes, en hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se ha paralizado de forma importante durante la época del COVID por las restricciones a la movilidad que ha existido, pero poco a poco esperemos que se reactive durante este año, ¿no? India es un país, como hemos hablado, de grandes metros, como puede ser la de Bombay o Delhi o incluso Calcuta, que tiene más de 14 millones de habitantes, pero luego una gran capilaridad de metros muy importante, que es donde principalmente se concentra este canal Horeca. En cuanto a tendencias, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una población joven, muy significativamente joven, un 65% por debajo de los 35 años, un 50% por debajo de los 25 años, que es muy curiosa. Digamos, lo bueno en ese sentido, con respecto a India, es que la población joven es la que está más abierta a experimentar nuevas cocinas, etcétera, etcétera. No es una población que acuda tanto a la cocina tradicional, sino que le gusta pues, por la comida española, la mexicana, la francesa, la italiana, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es, digamos, mucho más susceptible a cambios en los gustos alimentarios, ¿no? Cada vez, conforme más dinero se tiene, pues se pueden permitir salir más a comer fuera, etcétera, etcétera, ¿no?
En cuanto a las nuevas tecnologías, también es muy importante. Lo que he explicado anteriormente, el desplazarse en India es muy complicado, se pierde muchísimo tiempo en el tráfico, ¿no? Con lo cual, la aparición de estas nuevas plataformas de reparto a domicilio ha sido un grandísimo éxito. Ahora, pues, lo mismo que existen en España, todas estas plataformas que todos conocemos, tipo Globo, etcétera, pues en India existen sus propias plataformas indias en las que te conectas a internet, le pides el tipo de comida que quieras y la tienes inmediatamente en tu casa, ¿no? Está fomentando muchísimo, pues también la aparición de, digamos, de alternativas a la comida tradicional, ¿no? Todas estas plataformas incorporan entre ellas, pues, comidas, digamos, menos comunes. Y en cuanto a la forma de acceso al mercado, es muy importante, digamos, entender la situación del mercado indio, ¿no? India es un país descomunal en cuanto a geografía, es un país en el que prácticamente sería inabarcable por parte incluso de una sola empresa o de un solo importador, de forma que todas las empresas lo que requieren es, pues, de alguien local que te permita llegar, digamos, a toda la cadena de distribución, ¿no? Es prácticamente, no sé, 90% de las ocasiones requieres de un importador que sea el que, digamos, te permita la entrada de tu producto a India, y no solo un importador, sino probablemente 2 o 3, ¿no? Normalmente India se distribuye como mínimo en 3 zonas geográficas: la zona norte, ¿no? La zona, digamos, de influencia de Delhi; la zona oeste, la zona de influencia de Bombay, Pune, etcétera; y la zona sur, ¿no? Chennai, Bangalore, etcétera. Con lo cual, pues no es nada raro que haya, pues, 3 importadores en India, ¿no? Obviamente las barreras de entrada son muy importantes, los aranceles que tiene que pagar ese importador, pues suponen un desembolso económico importante para poner en marcha, digamos, el negocio, más luego existe una serie de impuestos indirectos, como puede ser nuestro IVA, en el caso de indios se llama Goods and Services Tax, GST, que también, pues, es un impuesto que tiene que adelantar el importador y luego lo recuperará conforme se vaya vendiendo. Esto lo que hace, estos grandes aranceles, más coste de distribución, más GST, etcétera, lo que hace es que los productos se encarezcan de forma muy significativa, ¿no? De forma que, por ejemplo, ahí tiene el ejemplo de aceite de oliva, pues un producto que en España está por debajo de los 6 euros, en India podemos encontrarlo por encima de los 10. Y si hablamos de productos mucho más gravados, como puede ser el caso del vino, pues podemos hablar que el producto prácticamente se cuadriplica en el precio, ¿no? Vamos a seguir hablando de qué hace falta para poder entrar en el país, ¿no? En cuanto a regulación alimentaria. Desde el año 2016, India hizo una recopilación de la miríada de regulaciones existentes a nivel regional, estatal, local, etcétera, temas de regulación sanitaria de los productos alimentarios, y lo que hizo fue generar un solo código y una autoridad que regulara, pues, a imagen y semejanza de lo que puede ser la FDA americana, ¿no? Eso lo que hizo es que da igual hacia dónde vayas a importar, a qué estado se vaya a dirigir el bien, pues tienes una sola ley que te dice lo que tienes que cumplir. Relativamente, la normativa india no es especialmente complicada de conseguir, de cumplir, ¿no? Es mucho más, recae mucho más la responsabilidad en el importador, que es el que tiene que tener las licencias y permisos necesarios para poder importar, y en el exportador, en tanto en cuanto tiene que hacer adecuadamente la documentación requerida para la exportación y tiene que, a su vez, hacer la identificación del producto de forma correcta, ¿no? Las normas de etiquetado que pueden ver aquí. No son normas de etiquetado especialmente complicadas, pues tienen que determinar que un producto, si es vegetariano o no, los componentes, quién es el importador, la licencia del importador, etcétera, ¿no? Y probablemente lo más específico, lo más complicado que puede tener desde el punto de vista del exportador español es que un producto, cuando llega a las estanterías indias, tiene que tener como mínimo una vida útil de un 60%. Digamos que eso es lo más importante, sobre todo cuando estamos hablando de productos altamente perecederos, ¿no? Es muy importante que cuando llega el producto a India, a la estantería del supermercado, ese producto como mínimo tiene que tener una vida útil del 60%. Y te doy paso a ti, Nuria, para que acabes ya la presentación.
Gracias Iñaki. Vamos a hablar un poquito del consumidor indio, pero sí que es verdad que tampoco vamos a profundizar mucho porque a lo largo de la jornada de hoy, en cada una de los slides creo que ha habido pequeños comentarios y hemos ido desarrollando un poquito cómo es el perfil. A ver, lo importante aquí también es que India, y ya lo hemos explicado, tiene una gran población joven. Si comparábamos el porcentaje de población millennial respecto a la población total, observamos que India lidera la clasificación, ya que los millennials indios representan el 34% frente, por ejemplo, el 14% que encontramos en Reino Unido. Tenemos que recordar que los millennials son la generación Y, es decir, aquellos que nacieron entre 1980 y 1996. Se trata de una generación muy digital, hiperconectada y muy importante para nosotros, muy consumidora. En India también hay que tener en cuenta la influencia cultural y religiosa en la alimentación. No podemos olvidar que de un 20 a un 30% de la población es vegetariana. El 80% de la población es hindú, que significa que tiene un consumo moderado de carne y no consume nunca carne de vaca. El 13% de la población es musulmana. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que no consume cerdo y los productos que consume, atención, requieren siempre certificado halal. Por último, terminamos con las ferias. Hay diversas ferias internacionales de alimentación en India. La feria más interesante para exponer los productos de importación consideramos que es Annapurna, que se celebra anualmente en Mumbai. Por razones COVID, desgraciadamente, esta feria no se ha celebrado las 2 últimas ediciones. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Sentimos de veras los fallos técnicos que hemos tenido al inicio de la presentación y bueno, pues que confiamos que haya sido y que les haya resultado interesante. Les animamos a que nos pregunten, que nos trasladen aquellos comentarios o aquellas preguntas que consideren. Virginia, cuando quieras podemos iniciar la ronda de preguntas. Gracias. ¿Tenemos aquí alguna pregunta en el... ¿Me escucháis o...? Sí, un poquito ¿no? bajo. Un poquito bajo. Casi no se oye. Ahora mejor. Ahora tengo el volumen al 100%. No sé si ahora me escucháis mejor. Sí, ahora ¿no? sí, ahora sí se escucha. Vale. Perfecto, muchas gracias. Tengo una pregunta que nos trasladó al principio mientras que el resto de los asistentes van tomando nota mental de las preguntas. Bodegas Toro Albalá hizo una pregunta. Está por ahí Antonio Sorgato. Antonio, ¿podría comentar? Hola, ¿me oye? Sí, perfectamente, Antonio. Bueno, pues nada, que nosotros como somos una bodega de Montilla Moriles y de vino generoso y fortificado, y también tenemos un departamento de vinagre de varios precios, balsámico, tipo balsámico, al Pedro Jiménez. Estamos buscando mercado para los vinagres, sobre todo porque es un producto nuevo que estamos desarrollando dentro de la empresa y estamos sacando ahora también los vinagres halal, que son vinagres para la región árabe, sobre todo. Y entonces, pero yo he visto que los vinagres de Módena, que son lo parecido a lo nuestro, tienen un mercado bastante importante en la India. Me quedé un poco impresionado de no ver los vinagres dentro de la presentación. Yo creo que a lo mejor España nunca ha desarrollado una actividad interesante de vinagre en los países. Ha ido siempre más interno a la península que exportación, y quería saber un poco si el consumo del vinagre realmente en la India es importante. Sobre todo es un producto que está en neta expansión. De hecho, hay empresas españolas de vinagres orgánicos que están bastante presentes en el mercado indio. El vinagre se puede encontrar en cada supermercado. Eso es un gran termómetro. No es un producto que requiera de una distribución en tiendas gourmet específicas, etc. En cualquier supermercado de la esquina encontrarás vinagre balsámico y también vinagre
de manzana, etcétera, ¿no? Un poquito menos vinagre de vino, pero sí que es un producto de consumo muy habitual. Y aparte ya los que son un poco más específicos, sin duda alguna tiene una distribución muy importante. Hay que pensar que probablemente después de la comida india, la comida italiana es la de mayor consumo en India. No hay hotel que no tenga un restaurante italiano en India y cada vez más este tipo de productos se están consumiendo, al margen de las pizzerías, etcétera, etcétera, que ya bueno, es masivo, ¿no? Con lo cual yo creo que el vinagre efectivamente es un producto que tiene un buen recorrido en India. Eso es. En primer lugar, pedirte disculpas porque no hemos podido efectivamente recoger en la presentación todos los productos que estáis representando en estos momentos y hoy en esta jornada. Hicimos una pequeña selección y desgraciadamente los vinagres se quedaron fuera. Pero bueno, te confirmamos que sí que es como ha dicho mi compañero, es un producto muy interesante. En estos momentos India está importando 3 millones de dólares de este producto y los principales proveedores de India son Estados Unidos, Bélgica y España. España está en la tercera posición. Entonces, bueno, tenemos que diferenciar en cuanto a importadores. Por un lado están los importadores de alimentación y por otro lado son los importadores de alcohol. Vosotros, obviamente, os canalizaríais por importadores de alimentación. Últimamente, varios importadores nos han trasladado su interés en ampliar la gama de estos productos, de vinagres. Si tienes alguna manera o alguna ventaja competitiva, como has comentado, que puede ser el ecológico, con certificado halal, eso desde luego que va a ser un punto muy favorable para ti a la hora de prospectar el mercado. Sí, estamos en reconversión de ecológico, obviamente, y tiene su plazo para esto. El halal ya lo tenemos, está en envejecimiento. Tenemos el halal 00 realmente, porque hay varios determinación en ese producto, pero lo tenemos certificado ya, bueno, los certificados no lo tenemos todavía, pero está en curso y vamos a tener los diferentes vinagres disponibles. Lo que me gustaría saber también un poco, si se puede facilitar, los rangos de precio que podría tener ese tipo de producto en el mercado, es interesante. Antonio, me parece, vamos, ahí hay una serie de servicios que os podemos prestar desde la antena. Vale. Creo que como es algo específico y tú tienes cerrado una reunión ahora con Nuria Sí. Machicot, si no me equivoco, sobre las 12:10, como tengo otras preguntas, quizás es más interesante que lo tratéis de manera particular, ¿vale? Claro, claro. Venga, supuesto, muchas por gracias, supuesto. Antonio. A usted, muchísimas gracias. Adiós. Tenemos aquí, disponemos de alguna pregunta adicional que nos han puesto algunos compañeros en el chat, como consultas como, por ejemplo, si podemos facilitar un listado de importadores de los productos, de los distintos productos a los que pertenecéis cada una de las empresas. Bueno, ese es un listado o un trabajo que os podríamos facilitar desde la antena. Lo que quiero es que le deis una vuelta y penséis si un listado con nombres tiene simplemente alguna utilidad, ¿no? Quizás es más interesante acudir al servicio de sondeo, por ejemplo, o de agenda individual en el que, aparte de facilitaros quién es quién en cada uno de los sectores o subsectores de productos, pues también podemos testar con ese servicio si la empresa la empresa que pertenece a ese listado de contactos estaría interesado potencialmente en vuestro producto, ¿no? Entonces, la pregunta es que sí, pero bueno, que sí, pero que hay servicios con un poquito de más profundidad que se os pueden prestar desde la antena. También nos pregunta Rosa de Almaco, Guadalquivir, hace una pregunta interesante, ¿no?, sobre lo que habéis expuesto del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Nos dice: ¿para cuándo aproximadamente se espera que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio con Europa y, por tanto, la bajada de aranceles? ¿Está previsto que ustedes hagan alguna jornada informativa cuando esto ocurra? Eso es lo que nos trasladan desde esta empresa. Iñaki, Nuria, ¿podéis comentarnos algo? Bueno, sí. Bueno. Nuria, ¿quieres comentarlo? No, adelante.
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea e India es un tema extremadamente complejo. De hecho, se comenzó su negociación ya hace, no sé, 2005, una cosa así. O sea, estuvo negociando durante varios años, se abandonó además durante un larguísimo periodo de tiempo y hay muchos puntos muy sensibles, ¿no? Ahora se ha vuelto a comenzar, pero desde luego no va a ser de hoy para mañana. O sea, los horizontes más optimistas hablan de pues, 2 o 3 años y que probablemente lo que vaya a pasar es que se vayan cerrando acuerdos digamos, sectoriales o limitados, ¿no? Que no haya un grandísimo mega acuerdo de libre comercio desde el momento uno, ¿no? Porque estamos hablando de dos mercados descomunales. India sí que parece que ha cambiado su filosofía al respecto, ¿no? India ha sido un país en el que ha primado más el conservadurismo y el miedo a abrir sus fronteras por lo que podían perder más que por lo que podían ganar, ¿no? Es muy significativo que India fue uno de los países que estuvieron desde el momento uno en el RCP, en el Acuerdo de Libre Comercio de Asia-Pacífico, y que en el último momento se salió, ¿no? ¿Y por qué se salió? Pues se salió porque pensaban que con la inmensa mayoría de esos países tenían una balanza comercial negativa y que si quitaban las barreras arancelarias lo que iba a pasar es que les iban a inundar de productos mucho más de que su economía pudiera crecer. Digamos, tuvieron digamos, un approach un poco miedica, por así decirlo, ¿no? Más que pensar que si liberalizamos, y como ocurrió en España cuando se unió a la Unión Europea, pues si quitas todas las barreras arancelarias, etcétera, pues el que valga y sea capaz de ser competitivo, pues tendrá un acceso a un mercado brutal, y el que no, pues probablemente pues, tendrá que cerrar, ¿no? Entonces, India pues decidió limitar el acceso a este tipo de empresas. Pero se ha dado cuenta que eso le puede dejar a la zaga la competitividad con otros países como Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? Países del entorno, no solamente China. China, digamos, en otra guerra. Con lo cual, lo que ha hecho ha sido decidir abrir una ronda de negociaciones pues, con los principales mercados objetivos. Con Australia prácticamente está cerrado. Con el Reino Unido está muy, muy, muy avanzado. Con Estados Unidos han comenzado las negociaciones y con Europa, pues también, ¿no? Con lo cual, si hay voluntad, pues probablemente se llegará a buen puerto. Desde luego no se acerca en el horizonte, pero en el momento en el que pase esto, va a ser brutal. Poder acceder a un mercado como el indio sin aranceles, no sé, no solamente haremos un webinar, sino que, vamos, lo pondremos en los telediarios. Sí, sí, súper interesante. Una fiesta. Sí, sí, haremos una fiesta. Es que será brutal, ¿no? Estamos hablando que productos como el aceite de oliva ahora mismo pues tienen que competir en el mercado indio con un 40% de penalización con respecto a otros productos, ¿no? En el momento en que no haya un 40%, ¿quién va a consumir un aceite de inferior calidad pudiendo comprar aceite de oliva, ¿no? O sea, es que sea radical el impacto. Sin duda alguna será súper interesante y ahí estaremos. Nuestra intención, de hecho lo hablamos con Virginia en la Stenda Global, que probablemente tengamos que hacer una serie de actualizaciones periódicas, digamos, de cómo van avanzando estas negociaciones, porque efectivamente son súper importantes para todas las empresas andaluzas y españolas en general. Eso es, Rosa, que sepas que tenemos el foco puesto, que hacemos un seguimiento especial a estas rondas de negociaciones, pero sí que es verdad que luego se traslada bastante poco. En estas fases generalmente tampoco hay tantos avances y lo que nos llega es información pues muy básica y todavía pues lo que no se justifica que podamos hacer una jornada. Pero no obstante, en cuanto podamos, ojalá que sea pronto, organicemos una jornada. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo no tengo más preguntas en el chat, sino traslado una pregunta a Rosa de nuevo. Un segundito. Para nuestro producto nueces, ahora mismo hay unos aranceles mayores al 100%, también es prohibitivo. Les agradezco mucho la información. Sí, además en el caso de las nueces es un producto que se está importando masivamente desde Estados Unidos a unos precios muy bajos. No sé si por su volumen de producción o por qué. Y probablemente
ella sepa muchísimo más que nosotros, pero efectivamente el producto español no es competitivo a día de hoy, sobre todo por la penalización de esos aranceles. También es curioso que las nueces están masivamente presentes en los supermercados. Es un producto que les encanta. O sea, no es un producto que esté disponible en el país, no tiene, si no recuerdo mal, no tiene producción local, pero les encanta. Así, poco a poco hay ajustes. Por cierto, el tema de los aranceles también es muy importante hacer un seguimiento. Si va como ejemplo, que hace 5 años el arancel del aceite era 0. Ahora es el 45. Probablemente en base a negociaciones pues pueda ser mañana el 20, ¿no? O sea, esto que estamos diciendo no son temas estancos, ¿no? Con lo cual, pues probablemente determinados productos los que estamos hablando en el día de hoy, en el momento en el que se puede dar un cambio, ¿no? Por ejemplo, en el tema de aranceles, pues se hagan mucho más atractivos. Tenemos una mano levantada, es Ana Zapata, que está haciendo una pregunta. Hola, buenos días. Mira, como estáis hablando de aranceles, me gustaría saber, porque no lo he visto donde había hecho la introducción, no he visto para el tema de los snacks de fruta y verdura, es decir, 100% fruta y verdura, nosotros producimos los snacks crujientes y no sabemos qué tipo de arancel tiene y cómo se catalogan esos productos. Gracias. Ana, si te parece, vosotros también tenéis una reunión cerrada. Sí. ¿Te parece que lo comentemos a título individual? Sí, no hay problema. Vale. Vale, muchas gracias, Ana. Nada. Miriam Morales nos pregunta también, voy a ver. Buenos días, en cuanto a la categoría de bebidas espirituosas, ¿se aplicarían los mismos aranceles? Yo creo que Miriam también tiene una reunión, me parece, a título individual. ¿Te parece, Miriam, que lo tratemos también a nivel individual? No nos escucha Miriam. Miriam, ¿estás ahí? Miriam Morales. No nos escucha Miriam. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Sé que pueden quedar por ahí más preguntas en un debate animadísimo. Vamos un poquito fuera de hora para continuar con las reuniones que vienen a continuación. Voy a haceros llegar a todos la presentación y parte de la grabación de la jornada de hoy. Y bueno, que nos queden a todos claros un par de cosas. Si no habéis podido preguntar y os surge alguna duda, nos hacéis llegar la pregunta y la trasladaremos como consulta a la antena. Y si por cualquier motivo no habéis podido concretar una reunión por temas de horario, bueno, pues estamos a vuestra disposición para buscar otro momento. Os iremos informando puntualmente de todas las acciones que hay en el sector de alimentación, que son varias, y os haremos llegar la información detallada con las convocatorias. Muchas gracias, Iñaki, muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos los asistentes. Buen día. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Gracias, Nuria, Iñaki, a todas las empresas. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias.